Lo peor ya pasó. Bueno, ¿qué tal? Si usted lo dice, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, programa de martes. Estamos ya bien arrancada la semanita, con mucho para compartir hasta las 6 en la 530 Salud La Barra. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo anda? ¿Qué dice Pablo Caruso? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Usted? Bien, con cambio para mí, por favor. ¿Por qué? No, pensé que estaba en una sucursal ¿Del Banco Nación? Del Banco Nación. Tuve un cóctel hoy y no suelo usar camisa y corbata, pero hoy me tocó. No, cada está tanto. muy bien, está muy pintón. Si quieren le muestro la corbata. No, está bien, así estamos bien, ¿no? Porque es muy linda, ¿no quieren que se la muestre? Bueno, mostrala la corbata. Después se las muestro. No se usa, te digo. Ya no se usa. Si mirás las red carpet... La mitad del público que estaba en el cóctel era sin corbata, sí. Algunos demasiado rastrosos para mi gusto, para un cóctel, y la otra mitad con corbata. Zaparrastrosos. Rastreros, zaparrastrosos. Exacto. Mira, bueno. O sea que fuiste a divisar y a comparar. Yo cumplo la formalidad. Me dicen de etiqueta, o formal, yo voy con corbata. Para mí formal es con corbata. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Yo hoy desayuné en un hotel muy importante de Buenos Aires y así fui con mi remera. Yo voy Había gente a todos así. Lados voy así. Pero vos te movés en un ambiente que es de la música. La mía es un ambiente diplomático, por llamarlo de alguna manera. Está muy bien. No podés ir con zapatillas, Muchas preguntas. O sea, si vos lo hubieras visto a Gaby en esa, hubieras dicho zaparrastrosa. No, porque el ámbito no... Es un ámbito zaparrastroso. Estaba peor que informal. Peor estaba Dolores Fonsi y nadie le dijo nada. Pero era un ámbito informal. Pero Dolores Fonsi. Bueno, ¿qué haces, Luispa? Muy bien. ¿Y vos? Y yo, como estuve con políticos argentinos, estoy con campera deportiva. Qué bien. Claro, con una campera de familia. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Arrancamos Que Vuelvan 24 de temperatura en Buenos Aires y alrededor. Es linda tarde, está muy linda la tarde. Y estamos en la previa con gran expectativa a lo que será la sesión en el Congreso mañana, en la Cámara de Diputados, y la movilización de distintos sectores convocada por la comunidad universitaria, pero distintos sectores que van a por la protesta contra el ajuste de Javier. Y una novedad en ese sentido. ¿Cuál? Ayer nos preguntábamos qué hará la CGT. Sí. Convocó. Convocó orgánicamente. Pero convoca con del todo dicho al hecho igual, pero convocó. Sí. ¿Despliega toda su capacidad? Bueno, convocó. Bueno, sacó un documento. ¿Por qué esperan al último día? Sí, esperan al último día y es verdad lo que vos decís, falta como una señal, ¿viste? No el documento por las redes sociales, alguna señal más, pero bueno, mañana será la hora de la verdad y veremos cuánta gente moviliza. Querrán pasar inadvertida para el gobierno, ¿no? Como que sí, al final convocó. Pero... ¿Moyano decís? No. ¿Viste la de Moyano? No, ¿cuál? ¿De qué Moyano estamos hablando? Moyano Hugo. De Original. Sí. Paritaria por abajo de la inflación. ¿Ah, sí? Después lo comentamos. No te puedo creer. Sí. Mirá qué sorpresa, estoy surprise. Bueno, enseguida vamos a hablar con Pablo Manzanelli, que es sociólogo, magíster en Economía Política, director del CIFRA, es el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, dentro de la CTA, para hacer un análisis un poco más detallado del presupuesto. A esta hora de la jornada me parece que ya está bastante claro que si el presidente cambió los modos, si es un poquito más amable, importa bastante poco, porque el presupuesto es un presupuesto con mucho dibujo que lo que esconde es que todo aquello que el presidente dijo que iba a destinarle mayores partidas, en realidad, como está dibujada la inflación, es un ajuste. Así es. O sea, ayer presentó el presidente un proyecto de ajuste. No es una sorpresa porque el gobierno está muy dependiente de distintos tipos de organismos y agentes económicos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que está esperando ni más ni menos que ese ajuste que prometió Milei. Pero ya nos vamos a detener en estas cuestiones, prometemos no detenernos en las formas, ¿no? Claro, pero además quien seguía el discurso atentamente también podía notar, si bien hablaba de... Bueno, hemos elevado alguna partida, vamos a destinar más recursos a determinada área. Te das cuenta en el tono, en el énfasis, que no venía por ahí la mano, que no era una realidad, que en el presupuesto se escondía otra cosa. Después, cuando se conoció el presupuesto, sí, eso efectivamente se confirma, no hay tal aumento. ¿Qué es esto? Me parece que en esta definición de Milei está todo lo que dijo en 15 minutos y piquito, ¿no? Es esta frase. El presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable
que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. Bien, no negociable es el equilibrio fiscal. Después habla de búsqueda de consenso, de trabajar con el Congreso, con gobernadores, pero esto no es negociable, con lo cual será un consenso siempre y cuando digan lo que yo quiero. O sea, el consenso de que todos digan lo que yo quiero. Ese es básicamente el planteo. Y repitió una enorme cantidad de veces la idea del superávit fiscal, el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Ya vamos con Pablo Manzanelli. Antes le pregunto a Luis Paginiger, además de la paritaria de camioneros, ¿de qué otra cosa hablaremos? Que la vamos a repasar sin duda. Bueno, nos vamos a detener en algunas perlitas que también hemos detectado, no de manera original, se está hablando de eso en relación a los ajustes que figuran en el presupuesto y que no están quizás a simple vista, ¿no? Muy bien. Néstor, de Internacionales, ¿qué? Hay un par de temas en la región. Por un lado, se empieza a enrarecer más, a agravar la situación en las costas de Venezuela con estos ataques de Estados Unidos, un nuevo bote supuestamente, según Estados Unidos, venezolano, supuestamente narco, hundido de nuevo por una bomba lanzada por el ejército de Estados Unidos a partir de una decisión de Donald Trump, así que se empieza a enrarecer eso con preocupación, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, ayer un discurso muy interesante de Claudia Sheinbaum en México, en el Día Nacional, que vamos a repasar y a comentar para ver cómo está llevando adelante su gestión. Hay muchas notas de análisis respecto de la deriva violenta que puede tener la convivencia institucional en Estados Unidos, ¿vieron? Mucha preocupación hay sobre eso. Mira, ayer te hago un paréntesis, sí. No hablé por otra razón con una argentina, una académica, no voy a dar su nombre, que está haciendo su doctorado allá. Ella está en Baltimore, en Johns Hopkins, pero va mucho a Washington. Me decía que está sorprendida de la cantidad de militares que hay en la calle. Hay un clima de guardia civil, de represión latente, de militarización de la sociedad de Estados Unidos, que la verdad que ella dice que hace bastante vive allá, nunca había visto en muchos años. Ahora volvemos sobre eso y de arte, cultura y espectáculos, que Gaby, en un hablamos ratito. Un poquito de la película dirigida por Dolores Fonsi, ayer lo había adelantado, hablamos en extensión de esta película Belén, que llega para estrenarse y generar conciencia de, entre muchas otras cosas, más allá de las luchas feministas y todas las cuestiones vinculadas a lo que le pasó al caso Belén en realidad, también de lo que es la burocracia y la cantidad de casos que hay ahí en un montón de expedientes que la justicia se niega a habilitar para ser revistos, etcétera. Analizamos el presupuesto presentado por el gobierno con Pablo Manzanelli enseguida. Dale. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Es sociólogo, es magíster en economía política, director del CIFRA, del Centro de Investigación e Información de la República Argentina, de la CTA de los Trabajadores, y siempre genera informes de estructura económica pero muy interesantes. Vamos a charlar con Pablo Manzanelli. Pablo Caruso te saluda en Que vuelvan las ideas. Gaby Radich en Néstor Restivo. Luis Paginiger, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal todos? ¿Cómo andan? Gracias por atendernos unos minutos. A ver, Pablo, más allá de las formas, se está hablando mucho, ¿no? Como que la novedad es las formas, el presidente un poco más moderado, que dice querer dialogar con gobernadores, buscar consensos del Congreso. Preguntarte si viste alguna novedad en la presentación del presupuesto de ayer. No, primero coincido con lo que planteabas. Es un nuevo presupuesto basado en un modelo de ajuste, y eso va a continuar a pesar de lo que se plantea en términos de esos aumentos irrisorios del 5% para las jubilaciones, 8% para la educación, 17% para salud. Hay que decir que todos esos porcentajes tienen que ser leídos a partir del cual son aumentos siempre y cuando se dé una situación prácticamente imposible, que es que el tipo de cambio que hoy está en 1.480 baje a 1.423 y que la inflación de 10%, digamos. Uh-huh. Ese es el dibujo o la trampa principal de este presupuesto. Todo eso, como recién lo plantean ustedes, en realidad va a esconder un ajuste, porque es muy improbable que vayamos a una inflación
del 10% cuando estamos en una situación de insolvencia externa, donde la crisis de deuda está permanentemente azotando la economía argentina y que eso va a derivar tarde o temprano en turbulencias cambiarias que, muy lejos de bajar el tipo de cambio, lo van a hacer subir. Entonces, bueno, la película es completamente distinta de la que está viendo el gobierno. Esto no es nuevo. El gobierno ya tiene un máster o un doctorado, ¿no? Porque con Plan Campeón, que se iba al piso de la banda, el 17.000% de inflación, digo, todas las proyecciones de este gobierno no son muy creíbles, mucho menos esta que presentó que fue presentada en el Congreso. Ahora, vos me decís cómo abordan esta problemática acuciante que tiene la economía argentina, que independientemente del déficit fiscal, de la situación de deuda y de cómo vamos a pagar la deuda sin reservas ni dólares. Y bueno, la verdad que lo que presenta el presupuesto en una primera lectura es absolutamente alarmante, porque lo que plantean es que el año que viene, con ese tipo de cambio que supuestamente va a bajar respecto al actual, va a haber un déficit comercial, es decir, van a haber un resultado negativo de la diferencia entre exportaciones e importaciones por 5.700 millones de dólares. Por lo tanto, el único lugar, digamos, de la economía argentina donde uno puede generar dólares genuinos para pagar la deuda, para cubrir el déficit históricamente tenemos de turismo que se acrecienta en los periodos de apreciación cambiaria, de financiar la fuga de capitales después de la apertura del CEPO que hicieron, es por la vía del excedente comercial, y el excedente comercial ellos plantean que va a reducirse, por lo tanto no hay, esto no cierra por ningún lado, vuelven a escaparle al problema principal de la economía, no le dan solución. Cuando uno ve la fuente de financiamiento plantean que van a rolear toda la deuda, y estamos en una circunstancia donde la deuda externa no se rolea porque no hay crédito que venga salvo el Fondo Monetario. Entonces digo, es un presupuesto que conduce a lo que uno podría ya decir más de lo mismo de este gobierno, ¿no? Que piensa que lo único es el equilibrio fiscal y que la realidad se le sobreimpone sobre ese diagnóstico errado, generando permanentemente crisis cambiarias como la que vamos teniendo ya en repetidas oportunidades que ingresó este gobierno y que le generan problemas para incluso sostener lo que ellos quisieran sostener, que son las burbujas especulativas. Claro. A ver, Pablo, entendimos perfecto lo que nos contaste. Queremos ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Vamos a cortar y te vamos a llamar por WhatsApp, a ver si mejora un poco la cosa. Igual escuchamos bien. Estamos echando con Pablo Manzanelli. Dice algo que es clave para leer todo lo demás. Es muy compleja la lectura de un presupuesto. Creo que son 600 páginas la de esta opción. Y lo que Pablo Manzanelli dice es, mirá, para que realmente sea así, que el gobierno va dijo, educación, en salud, en discapacidad y jubilaciones, para que mejore efectivamente las partidas, lo que tiene que pasar es que haya durante todo el año que viene, primero que tiene que haber un poquito menos de un punto de inflación de acá a fin de año, lo cual bastante llamativo, pero además todo el año que viene tiene que ser 10%, y además el dólar a fin de año que viene tiene que estar más bajo de lo que está ahora. No sé si alguna vez eso pasó en la historia, pero es la única manera en que se dé esa mejora presupuestaria, con lo cual es una trampa grande como una casa, no es ya un dibujo, es un ajuste encubierto dicho a la población de una manera muy maniquea. Pablo, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Espectacular. A ver, quiero hacerte... Sí, lo que decís es tal cual, nos están tomando el pelo, digamos. Acá están diciendo que en diciembre del 25 el tipo de cambio debería estar en 1.325. Piensen en qué mundo puede existir esa posibilidad de que el tipo de cambio que hoy está en 1.480 baje a 1.325. ¿Qué debería pasar para eso? Esa es la pregunta que te quería hacer. Lo que no va a ocurrir en la economía argentina. Lo peor ya pasó, es también otra mentira. Digamos, este es un cúmulo de mentiras que intentan generar expectativas falsas. Pablo, ¿qué tal? Néstor te saluda. Pero además hay otro dato, que el año que viene es un año de muy fuerte vencimiento de la deuda, ¿no? O sea, necesitan juntar, vos decís, un escenario de intercambio comercial deficitario, algo bastante raro para la Argentina, y eso cómo encaja con una cantidad de plata que hay que pagar ya el año que viene. Es decir, no cierra realmente por ningún lado. Miren, cuando uno piensa en los dólares que se necesitan el año que viene, se necesitan
si uno junta al gobierno nacional, las provincias, el Banco Central, las empresas privadas, 28.000 millones de dólares de vencimientos en capital e intereses de la deuda externa. Es decir, de la deuda en moneda extranjera, me corrijo. No hay ninguna fuente de financiamiento para esto en el presupuesto. Plantean un déficit comercial de 5.700 millones de dólares y a eso además piensan que van a rolear toda la deuda externa. Esto no va a ocurrir y por lo tanto en realidad lo que está escondiendo esto es que va a haber una devaluación, sea después de las elecciones, sea antes, sea en 2026, pero acá va a haber una devaluación y una reestructuración de la deuda porque esto no aguanta. Esto no aparece en el presupuesto. A ver, Pablo, y entonces, ¿cuál es la lectura que hace el mercado del mensaje de ayer de Milei? Porque los bonos en dólares cortaron una racha que venían teniendo fuertes caídas. También es cierto, yo entiendo que no hay que mirar de día a día, sino que hay que mirar la serie, y en la serie han caído mucho. También las acciones de las empresas rebotaron un poco. El riesgo país subió bastante. Pero si es un mensaje al mercado, ¿el mercado qué lee de lo que planteó ayer Milei entonces? No, yo creo que el mercado cree que el programa de Milei ya fracasó. Piensen que Milei intentó generar 4 burbujas especulativas hasta el momento. Sí. Lo hizo al principio con la devaluación de arranque, el ajuste a las importaciones, generó como 19.000 millones de dólares de superávit comercial en el primer semestre. Eso no logró sostener los tipos de cambio porque en mayo del año pasado el tipo de cambio financiero empezó a subir. Después se estabilizó, apareció el blanqueo de capital de 23.000 millones de dólares que entraron y que también se pinchó esa burbuja a comienzos de este año. Apareció el Fondo Monetario con el salvataje a mediados de abril porque la corrida ya era fuerte. Volvió en junio de este año, no sé si recuerdan, el JP Morgan a plantear que había que desarmar posiciones. Volvió a aparecer el Fondo Monetario. Y acá tenemos una situación en la que el mercado evidentemente ya le picó el boleto. Digo, ¿qué significa esto? Que el gobierno tiene que juntar reservas para pagar la deuda. Es evidente que no las tiene y que el superávit fiscal no genera las condiciones para pagar esa deuda. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en la política económica del gobierno. Se le va a imponer esa realidad y efectivamente vamos a ir a una situación donde se va a producir un cambio en la política cambiaria, un intento de subordinar a Milei para que pueda acumular reservas y pagar la deuda. Esto va a existir independientemente de lo que se plantee en el presupuesto, independientemente del discurso que plantee Milei y su funcionario. ¿Qué tal, Pablo? Luis Pablo te saluda. Voy a pedirte un ejercicio bastante complicado, que es que de alguna manera te pongas en el lugar de ellos para intentar entender o a ver por lo menos cuál es tu mirada en relación al porqué de la presentación de este presupuesto. Siendo que, como vos caracterizás, es de casi imposible cumplimiento lo que se plantea allí en el presupuesto 2026, suponiendo incluso que se lo aprueben, ¿no? Que tenga vocación de ser aprobado. Claro, ¿no? Suponiendo incluso que tenga vocación de ser aprobado. ¿Por qué crees vos que presenta un presupuesto de estas características? ¿Cuál es la expectativa en todo caso, si es que el gobierno cree en su mismo presupuesto? ¿De dónde vendrían esos recursos? ¿Si cree que va a funcionar realmente lo que está planteando? ¿O de nuevo estamos pensando en el oxígeno, entre comillas, porque en realidad es todo lo contrario, el oxígeno de la financiación de los organismos internacionales, o lisa y llanamente miente? O llegar a octubre. O llegar a octubre, bueno, pero ahí habría una mentira. Sí. Mira, yo creo que esto es lo mismo que empezó a desarrollar después de las elecciones. Había planteado que iba a ser un cambio, no de rumbo económico, nadie esperaba que haya un cambio drástico en este gobierno, pero sí que haya algunas modificaciones después de la lectura de las elecciones para intentar recomponer hasta octubre. Eso no pasó, digamos, los cambios son cosméticos y esto también es reflejo de eso, de otro cambio cosmético que no va a hacer una modificación real ni generar ciertas concesiones. Por el contrario, lo que está viendo es más ajuste. Si uno quisiera pensar en que este gobierno está intentando generar las condiciones para que
el mercado le vuelva a creer. Bueno, con esto no lo consigue, digamos. Ujú. Esta no es la jugada maestra para cambiar el escenario. Digamos, la jugada maestra para cambiar el escenario es algo que debería haber hecho hace un tiempo. Me imagino que lo hará después de octubre, porque todo indica que quiere mantener la situación hasta ese momento, que es el hecho de no devaluar la moneda. Es lo único que puede generar algo de condiciones para que después el mercado le crea que puede durar una burbuja financiera algunos meses. De todos modos, yo creo que acá estamos en una situación, ahí me pongo muy pesimista, que es muy estructural y de insolvencia desde el punto de vista de la deuda externa, y por lo tanto creo que acá no hay soluciones de corto plazo, no hay una devaluación fuerte que permita pagar la deuda en los próximos 2 años o 3 años que se agrava en el tiempo. Por lo tanto, vamos a ir a una situación en la que va a haber varios periodos de evaluación para que se intente juntar esos dólares que se requieren o una renegociación de la deuda. Acá aparece en este presupuesto algo que podría alarmar un poco también en ese sentido, que es que plantean flexibilizar la ley de administración financiera, que plantea que para hacer una reestructuración de la deuda hay que mejorar 2 de 3 cosas en términos de los plazos a pagar, las tasas de interés y hacer quita de capital. 2 de esas 3 deberían formar parte del combo de la renegociación de la deuda para que sea legal desde el punto de vista de la ley de administración financiera. Bueno, acá plantean flexibilizar eso y llevarlo a una situación en la que puedan reestructurar sin mejores condiciones, para ser claro. Ahora, reestructurar sin mejores condiciones tampoco resuelve el problema. Yo creo que acá tenemos que tomar nota, porque no es que el mercado le gusta una reestructuración o no le gusta una reestructuración. Ahora, cuando la situación es insostenible, la reestructuración es lo que permite que después el mercado pueda creer que podés pagar la deuda. Por lo tanto, obviamente que es la peor situación la reestructuración de la deuda o el default. Pero más riesgoso no hacerlo, porque seguís en esta situación en la cual permanentemente están pensando que no vas a tener los dólares para pagar esa deuda. O sea, Pablo, vos ves dos escenarios posibles, o un default barra reestructuración de la deuda, o una devaluación brutal que ni siquiera, por lo que planteaste, está claro que eso alcance. Claro, yo creo que una devaluación fuerte va a llevar a reunir dólares durante algún tiempo, pero no va a lograr sostener el pago de vencimientos que, si yo dije que era 28.000 millones de dólares el año que viene, cuando uno toma las deudas consolidadas del sector público y privado, el año 2027 eso asciende a 36.000 millones de dólares. No hay vaca muerta que permita sostener esos niveles de deuda, y por lo tanto sí, yo creo que acá hay escenarios, por supuesto siempre la política después de combinaciones múltiples, pero donde va a haber alguna combinación de devaluación fuerte y de renegociación de la deuda. Creo que eso tarde o temprano va a aparecer en la economía argentina, lamentablemente. A ver, yo estoy pensando en el debate que se dio respecto de la reestructuración durante el gobierno del Frente de Todos. Está claro que lo que se quiso fue ganar tiempo, pensando que había otro mandato para eventualmente después volver a renegociar. Pero si la renegociación, me cuesta no pensarlo como una oportunidad perdida, porque quien renegocie esa deuda impagable que tomó Mauricio Macri y lo haga a favor de los acreedores en esta flexibilización de las condiciones que plantea Pablo, te va metiendo y te va enterrando, porque la contracara de eso es un ajuste brutal, es decir, es una situación de mucho sufrimiento económico de las grandes mayorías, me imagino, Pablo, ¿no? Sí, yo creo que también fue una oportunidad perdida, lo hemos planteado en ese momento, muchas investigaciones al respecto. Hubo hacer una reestructuración sin quita de capital con la deuda pesada que había incubado en Macri, volvía muy difícil todo, ¿no? Hizo una solución, llamémosla cortoplacista, con una quita de intereses muy reducida, y además una mala negociación con el Fondo Monetario. Todo eso es una herencia que recibió Milei, pero que en lugar de plantearla como tal,
planteó que el problema era el déficit fiscal y no hizo nada para resolver el tema de la deuda. Por el contrario, puso a Caputo para intentar tomar más deuda y no le prestaron, y tuvo, hasta que llegó el Fondo Monetario, un desendeudamiento forzoso, porque nadie le prestaba y tenía que cancelar capital de deuda. El Fondo Monetario llegó, apareció algo de crédito, pero la verdad que tampoco generó las condiciones de confianza del mercado para que vuelva a haber un ciclo de endeudamiento. Yo creo que este gobierno leyó muy mal la situación, porque no es que solo es un gobierno antipopular que va a hacer medidas que van en contra de la producción, el empleo, la distribución del ingreso, todo eso ya lo sabemos. Pero además es un gobierno que erró desde el punto de vista de lo que fueron los gobiernos anteriores que hicieron experiencias similares, porque tanto la dictadura militar como Macri, que heredaron bajos niveles de deuda, como el gobierno de Menem, que construyó un escenario con una reestructuración de la deuda que fue el Plan Brady, siempre es condición necesaria para el endeudamiento y el sobreendeudamiento arreglar previamente la deuda. Esto es lo que no hizo Milei, y la solución cortoplacista del gobierno de Alberto Fernández se le vino encima. Y por supuesto que Milei la agrava con el endeudamiento que tomó del Fondo Monetario, que va a ser mucho más difícil cualquier reestructuración porque implica enfrentarse a este organismo internacional, que es el fondo, cuya situación de renegociación y de reestructuración, si tiene quita o cualquier cuestión de esa naturaleza, va a ser inédita en la historia del organismo. Pablo, te hago la última, y estamos hablando de la macrofinanciera, no estamos hablando de cómo vive la gente, digamos, ¿no? Que mañana vas a tener una plaza congreso y distintas plazas en todo el país reventadas, peleando contra el ajuste de Milei, que es un factor muy importante, determinante para nuestra manera de ver, pero estamos analizándolo, si vos querés, en los términos del propio mercado. Déjame hacerte esta pregunta. Yo entiendo que es un esquema que funciona con un flujo de dólares determinado, que necesita de las inversiones, y me estoy preguntando si esas reformas estructurales que Milei le promete al fondo, o que el fondo le obliga al gobierno de Milei, si le da lo mismo a quienes tienen que invertir en la Argentina o volver a confiar, como para que baje riesgo país, etcétera, etcétera, si lo puede hacer a las piñas, es decir, si lo puede hacer de una manera que no implique un gran acuerdo de distintos sectores, no el 100%, pero algunos sectores que le den algo de espalda política al gobierno. Te pregunto esto porque en realidad lo que te quiero preguntar es qué escenario te imaginas si el gobierno llega efectivamente a octubre, pero en octubre no tiene una buena elección, como que le garantice políticamente un acuerdo de gran parte del arco político para esas reformas. ¿Qué lectura habrá sobre la viabilidad del propio esquema? Mirá, primero yo creo que este gobierno va hacia un cambio después de las elecciones. Me imagino que la negociación habrá sido esa, e intentar llegar a octubre de la mejor manera posible, para revertir, aunque por lo menos un resultado electoral que probablemente no sea igual a nivel nacional que la provincia. Ahora, desde el punto de vista de su relación con el poder económico, creo que si antes tenía alguna autonomía relativa, me parece que en lo que viene la va a perder, y en todo caso habrá que ver quién logra esa hegemonía para subordinarlo, pero yo creo que sí, que necesariamente acabamos hacia un cambio rotundo, y que cualquier apoyo que venga, incluso de Estados Unidos, del Tesoro, del Fondo Monetario, va a ser un apoyo condicionado a que esto tenga algún grado de sustentabilidad, porque lo que no tiene en este momento Milei no es solo lo que vos planteabas, que está muy bien la aclaración, de sostenibilidad desde el punto de vista de la sociedad argentina, la distribución del ingreso, los niveles de pobreza, de la economía real, digamos. Dejando eso de lado, tampoco la tiene desde el punto de vista de su propio programa, y eso es lo que no va a poder continuar. Entonces acá podrá haber, por supuesto, si hay apoyo fuerte, un conjunto de situaciones posibles de cara al futuro de este gobierno. Yo lo que no veo como posibilidad que puedan esquivar es al hecho de hacer una devaluación y hacer un cambio significativo de su gobierno que vaya en línea con la subordinación
que me imagino que va a ser principalmente al capital financiero internacional. Pablo, gracias como siempre, un abrazo enorme, che. Gracias a ustedes. Pablo Manzanelli es el director de CIFRA, del Centro de Investigación y Formación de la CTA de los Trabajadores, muy claro en el planteo, ¿no? Y complejo el panorama, ¿no? Yo creo que igual no hay economista, inclusive dentro del campo neoliberal, que no es el caso Sí. de Pablo, que sostenga que esto puede cerrar por alguna manera. No hay chance. Pero además hay otro argumento que ya se dijo hasta el hartazgo, ¿no? El presidente insiste con el equilibrio fiscal. Y siempre se ha dicho, lo dice Cristina muchas veces, hay pero muy pocos países, 5 países, 10 países entre 200 que se dan el lujo de tener superávit fiscal. Los estados tienen déficit, porque no son una empresa privada, necesitan brindar servicios de seguridad, de educación, de salud, etcétera. Tienen déficit, el problema es cómo lo financian ese déficit. En general los pueden financiar. Y Argentina no sabe cómo hacerlo porque estos crápulas que vienen cada tanto se endeudan por la timba financiera, no para cubrir el déficit, sino para entrar y sacarla por la otra ventanilla. Entonces no hay salida. Esto estalla en algún momento. No sé si antes de octubre, después de octubre, él mismo dijo 2026, pero no cierra, no puede cerrar nunca. Mientras tanto, la explicación del gobierno es muy llamativa. Hoy Manuel Adorni respondió a algunas preguntas sobre el momento económico, sobre la macro financiera. Escuchen con atención la explicación de Adorni de por qué del porqué de la tensión financiera en este momento. Porque hay sectores que van a preanunciar el apocalipsis. Pero ha pasado en otras oportunidades, de hecho, yo ahora no recuerdo bien, pero en marzo creo que fue otro donde el dólar había tocado un pico máximo y también todos pregonaban el apocalipsis. No va a pasar, pero no va a pasar, y esto está buena la pregunta para que la gente se quede tranquila. La gente está tranquila porque puede tener un montón de diferencias con lo que estamos haciendo, pero seguramente la mayoría de la gente entienda que este es un plan sólido y con los fundamentos correctos. Entonces, no importa que vivamos periodos de volatilidad. ¿Cómo no vas a vivir un periodo de volatilidad si el cuco apareció y te dijo presente? Bueno, por supuesto, pero no nos preocupa. No nos preocupa porque en octubre, por supuesto que esto va a dar una vuelta de página y el cuco va a haber quedado donde estaba antes. Yo te digo la verdad, ni a un pibe preprimaria me animaría a explicarle la situación en la Argentina con que viene el cuco. No me da, ¿no? No se me ocurriría explicar una explicación formal de que viene el cuco, que reapareció el cuco y está el cuco, y que entonces por eso la situación de volatilidad. Ayer decía Irina Hauser, me río de los nervios, digamos, ¿no? Sí, claro. No, la verdad que no resiste el menor análisis. Intentamos cuco, hacerlo. boludo. Claro, el cuco a lo mejor es el marido de la cuca, ¿no? Puede Y por ser. eso la lógica de ellos, ¿no? Está Sí. la cuca Sí, y está el están cuco. los cuca y está el cuco. Qué sé yo, no sé, la verdad no resiste. Yo insisto, todavía quiero, perdón por esto, porque ustedes me van a decir, Luis, para esta altura, pero quiero terminar de entender por eso se lo preguntaba a Pablo Manzanelli, en qué confían Sí. o la expectativa dónde la tienen puesta, porque a lo mejor ellos pueden decir, bueno, si nosotros logramos un nivel de inflación relativamente bajo y logramos que el tipo de cambio se mantenga más o menos como queremos, bueno, esto va a incentivar a que vengan las inversiones a través del RIGI, Sí. ¿no? Que vengan las inversiones a Más través la del RIGI. reforma A estructural. la reforma estructural, hay reformas pendientes atadas a la elección de octubre y alguna inyección extra de los organismos financieros internacionales. Sí, o de Trump directamente, O lo de que Trump sea. Del Tesoro. directamente. Entonces ellos podrían decir, bueno, esa es la manera en que se sostiene, que ya sabemos que así, bueno, por lo menos hasta ahora no se sostuvo, no entró ninguna inversión por los RIGI, la plata, como explicó Néstor, entró por una ventana y se fugó por la otra. Pero además tenés... Pero me gustaría terminar de entender, o nos mienten pero es lisa y eso. llanamente, No, pero porque... el esquema es ese, no sé a esta altura si lo siguen creyendo, francamente, pero el esquema es ese, es generar una promesa de ajuste suficiente como para que haya equilibrio en las cuentas, que los inversores piensen, los acreedores eventualmente piensen que con eso, que se comprometan a no gastar de más y que va a estar la plata para devolverles la plata, si te prestan o la que ya te prestaron, que con las reformas que la sociedad lo va a tolerar ese nivel de ajuste,
va a ganar las elecciones, va a tener apoyo de las reformas, esas reformas incentivan a los que vienen a invertir y que ese es el flujo de dólares que efectivamente se va a dar. Bueno, el problema es lo que acaba de decir Luispa, es que llegaste a una elección o llegaste a la presentación de un nuevo presupuesto con el riesgo país en el techo, por las nubes, con el dólar pulsándote el techo de la banda, y vos sin dólares te habías comprometido a comprar dólares, no los compraste. Y con muchos préstamos en el haber ya. Endeudado hasta nuevos, la manija. Claro. Endeudado hasta la manija y la imposibilidad de rolear porque no te da por el riesgo país. El riesgo país está en nivel de default. O sea, el riesgo país es lo que marca la sobretasa que tenés que pagar si salís al mercado en función de la situación de cuánto se confía en tu capacidad de repago. Está en precio de default, es decir, Argentina no puede devolver lo que le prestan. Y mientras tenés una economía hecha percha, tenés una economía que cada vez recauda menos porque hay menos actividad. En junio fue récord de despido, 30.000 puestos de trabajo destruidos. Entonces, ¿de dónde vas a sacar los dólares? Y lo ve todo el mundo. No es que lo ven los economistas heterodoxos como Pablo Manzanelli, lo ven sus aliados, los que lo acompañaron en su momento. Claro, lo que pasa es que sus aliados lo que te dicen, no, acá tenés que dejar libre el tipo de cambio, y ahí se corrigen las incorrecciones. Claro, pero vos devaluás y la pobreza se profundiza. ¿Nos vamos a animar a discutir la deuda? Digo, de cara a lo que viene. De este lado amplio, ¿nos vamos a animar a discutir la deuda? ¿Alguien se va a animar a decir la deuda es impagable? Porque la deuda es impagable. Es que no hay otra chance, Luispa. Bueno. Del lado del gobierno, por supuesto, nos va a estar ese debate, pero si hubiese un cambio de gobierno, lo primero que hay que discutir es eso, es inviable Cuando Argentina. hubo que discutirlo, bueno, no se animaron. Tenés razón, y fue un error gravísimo que estamos pagando, ¿no? Sí, se apostó a que se conseguía una reelección, que se ganaba tiempo y después con más fuerza política ibas a volver a renegociar. O convicciones, porque también hay convicciones, no todos creen lo mismo. Hay quien cree que, bueno, hay compromisos asumidos y de una u otra manera hay que pagarlo, aunque sea a costa del sangre, sudor y lágrimas del pueblo argentino. Sí. Pero los argentinos vamos a estar eternamente, te diría, o casi eternamente, así, en la medida en que sigamos atados a un préstamo de estas características con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿cómo conseguís la mayoría suficiente o el consenso político suficiente para hacer una renegociación en ese sentido? Una renegociación con inclusión social, digamos, ¿no? Porque lo otro eventualmente es fácil. Ayer Milei, insisto, una y otra vez dijo, estaba tallado en piedra el ajuste, estaba tallado en piedra el equilibrio fiscal. Como dice Néstor, renuncia a una herramienta de política económica que tienen todos los países. Es una situación realmente muy compleja. Uno no termina de entender porque así como lo vemos nosotros, que somos observadores generalistas de este tema, los especialistas ven que es Ayer duró 2 horas la virtud del anuncio. Estábamos con Hernán trabajando en QR y a las 2 horas del anuncio, es decir, cerca de las 11 de la noche, Hernán peló, ¿no? Me dijo, esto es un verso grande como una casa. 2 horas le duró. Un presidente que mejora la forma, un presidente, insisto, que busca consensos, que dice que va a llamar a los gobernadores y al Congreso, pero que es inamovible el ajuste fiscal. Entonces, ¿qué es lo que vas a negociar? Yo te digo una cosa, el que le da los votos a este gobierno en la votación de mañana, o le da un espaldarazo, o le llega a dar algún aire, etcétera, es cómplice. Es cómplice, porque nadie desconoce esto que estamos hablando. Todo el mundo sabe que no es viable. Cualquiera que apoye al gobierno es un acompañamiento en la complicidad a ese ajuste feroz, que es peor que lo que ya se vive. Lo peor ya pasó, bueno, ¿qué decirle, no? ¿Quién no tiene en su memoria, en su vivencia personal, que cada vez que se dijo eso, lo peor estaba por venir, ¿no? Ya había pasado. El tema es cómo se va la conducción política de esa situación. Bueno, no es que estemos cruzados en el día de hoy, uno puede tener un día cruzado, ¿no? De mal humor, no se trata de eso, no es que estamos cruzados, no. Es que la situación es flagrante, que la situación es muy grave y es imposible maquillarla de ninguna manera. 4:45. AM 530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar
sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
escuches esta canción en el cine, la próxima vez que escuches esta canción en el cine, y eso va a ocurrir si vas a ver la película Belén, probablemente tengas la cara llena de lágrimas, poderosas, de esas que vienen de la conmoción que provoca una obra de arte, en este caso una película, la dirigida por Dolores Fonsi. Estoy hablando de Belén, que se estrena este jueves, que es una de las películas, como contamos ayer, preseleccionadas para representarnos en lo que puede ser la entrega de los Oscar o de los premios Goya. Ojalá que les vaya muy bien. Lo cierto es que está también compitiendo en el Festival de Cine de San Sebastián y antes del fin de la semana se van también para allá. Belén es una película que tiene el guión hecho por la propia Dolores Fonsi, quien no solo protagoniza, sino que también dirige y hizo el guión junto con su compañera del guión de Blondie, con Laura Paredes, con la Chachi de Piel de Lava. Ahí están protagonizando y acompañando también y coronando lo que es el tremendo protagónico de Camila Plate. La historia, muchas quizás lo conozcan, muchos quizás la conozcan. Es una historia real, el caso es real, el de una joven tucumana que en el 2014 fue a atenderse en un hospital público en Tucumán con un dolor de panza muy fuerte y fue atendida en la guardia y al tiempo de que empiezan a atenderla sufre un aborto espontáneo. En el caso de lo que empezaron, la gente que se acercó a ella, sean médicos o policías, decretaron, sin mucha investigación de por medio, que había parido y había sido la homicida de su bebé, cosa que estaba muy lejano. La chica entra con un talle mínimo de cuerpo, no había ninguna posibilidad de embarazo, ella no sabía que estaba embarazada y tiene un aborto espontáneo de muy poco tiempo. Lo que presenta la película, que está basada en el libro de Ana Correa, recordemos el libro que sacó Planeta, que tenía el prólogo de Margaret Atwood, del cuento de la criada, es una historia que viene a contar sobre el abuso de las instituciones sobre el cuerpo de una mujer, sobre las decisiones de una mujer, en este caso ni siquiera la decisión porque el aborto es espontáneo, en un tiempo previo a lo que es la conquista de los derechos de las mujeres en nuestro país, ¿no? Estamos antes de que se decretara la ley vinculada al aborto libre y gratuito. La historia es cruel. Por sobre todas las cosas es cruel, pero a la vez muestra el coraje de Soledad Deza, que es el personaje que hace Dolores Fonsi. Soledad Deza es la abogada que por alguna razón es sensible a este caso de una chica dejada de lado por el sistema médico, por el sistema judicial también, mal defendida, y lo que hace hincapié, lo que muestra la historia, la película que se va a estrenar este jueves, Belén, muestra la pereza judicial, cómo una abogada logra tomar un expediente que la justicia se negaba a habilitar, donde estaba lleno de errores y horrores que hacían que esta chica prácticamente estuviera condenada a perpetua, y aparece un milagro. Es un milagro que una persona se sienta sensibilizada por un caso y finalmente lo lleve adelante. Soledad Deza lleva un montón de estos casos adelante hoy en día, lleva adelante la causa. Belén está tratando de seguramente rehacer su vida después de una crueldad sin igual. Yo invito a que vayan al cine a ver primero una película que es durísima, pero que a la vez nos interpela en las luchas femeninas, pero en las luchas también de la justicia y la pereza judicial, porque lo que muestra es tremendo. No podés creer que eso haya sido parte de la verdad, de la realidad. Y muestra también la lucha mancomunada de las mujeres, que cuando quieren, las personas se unen y logran muchas cosas. Se llama Belén. Es el nombre de fantasía que tomaron para nombrarla, ¿no? A esta mujer joven, abandonada por la justicia, abandonada por los médicos y rescatada por alguien de buen corazón. Ojalá puedan ir a verla al cine. Es una gran muestra de lo que se puede hacer bien en ficción, pero con mucho de realidad y tan necesaria hoy en día. Belén, de Dolores Fonsi, con Laura Paredes y con una actuación descomunal de Camila Plate, tucumana ella. Ay, tengo unos audios para escuchar. Mira, un minutito primero de Dolores Fonsi. Estuve hoy a la mañana con ella en el hotel, te decía. A ver, Dolores, qué cuenta sobre su película. Esta historia que fue como tan central en la lucha, ¿no? Y en el feminismo. Voy a agregar algo. No, digo, más allá del recorrido de la película en sí, como película, que bueno, que festivales, premios, lo que sea, cines, quién la va a ver y todo. El otro día me llama una abogada y me dice lo importante de la película, y ni la vi.
es que justamente las personas que están en estas condiciones de grises legales, presas por cuestiones que tienen que ver con lo reproductivo, todavía existen. Hay muchas mujeres jóvenes, no jóvenes, que están en esa situación. Esta película viene a dar una luz, a iluminar esas zonas que no consideramos que existen y que ya dejan asentado un precedente, esta película como, bueno, se puede ver esta película que también sucedió, que por qué no leen el expediente, digamos, hay una cuestión técnica muy concreta con las mujeres que sí están presas todavía por cuestiones parecidas. Es tremendo, esa es la película, la pregunta que se replica, ¿por qué no leen el expediente? ¿Por qué no leen el expediente? Esa pereza que ves en bodoques de papeles y personas que están detrás de esos papeles y en las causas. Quiero un cachito de Camila Plate, actriz tucumana, con una R hermosa y con una actuación descomunal en Belén. Como mujer, como persona, principalmente cuando me llegó la noticia de que había quedado seleccionada, me atravesó como mujer, como persona, como tucumana, en una provincia tan conservadora que es Tucumán, darle voces a la provincia y poder contar historias que suceden en Tucumán que necesitan ser escuchadas, necesitan que pongan la mirada y la atención al norte. Pasan muchas cosas en el norte, hay muchos artistas y hay muchas Belenes. El cuerpo ha sido ponerlo a través de mi misma crianza, ¿no? de mi misma provincia, verlo desde cerca, ver las marchas cuando empezaron a suceder, el movimiento en la calle, el movimiento popular y social que ha generado Belén en Tucumán, bueno, la importancia obviamente de tener una abogada feminista para poder darle a eso un derecho y una voz real en la realidad, ha sido poner el cuerpo también, pensarlo desde ese lugar y después las escenas, particularmente vivirlas con la vulnerabilidad que tienen y lo que ha sido interpretar esas escenas, fuertísimo, ¿no? Fuertísimo. A ver, vos decís vulnerabilidad y está plasmada la fragilidad, pero también una especie de furia contenida y del momento de quiebre en que gracias al trabajo de Soledad, del trabajo de la abogada, decide confiar, Belén, y confía. Hay algo ahí que es un quiebre actoral brillante. ¿Cómo fue atravesar esos momentos, esas sensaciones para vos? No podría haber sido sin la gran compañía y la dirección de la señora acá presente y de todas las compañeras y de la producción que han sido muy atentas y muy respetuosas. Siempre han tenido muy presente la historia y todas han estado muy atravesadas con lo que se estaba contando, como muy conscientes, muy atentas de lo que estábamos hablando, ¿no? Y tan necesario que el cine pueda tener estas voces, pueda tener estas historias reales ahora en la actualidad, sobre todo. La contención y el trabajo de comprensión que hemos hecho sobre el texto y los ensayos creo que han sido fundamentales para poder contarla de esa manera, con ese proceso en que Belén está en esa situación al comienzo y cómo podemos ir viendo que se va armando y se van empoderando todas esas mujeres, no solamente Belén, sino su familia, que viene de Las Talitas, que es un departamento de Tucumán, una mujer pobre que ha podido ir cobrando el poder de sus derechos y la conciencia. Lo importante que es tener herramientas, ¿no? Que esta abogada, habiéndole acercado un libro, al otro día ya era otra cosa, ¿no? Lo importante es que eso pueda ser acercados de estas herramientas en todas las instituciones, sería como, bueno, no seguramente se hubiesen ahorrado muchas cosas. No se la pierdan, es la película de la semana, se llama Belén, de Dolores Fonsi, y es la historia reciente de una mujer que es un montón de mujeres en el norte de la Argentina.
Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Avanzamos, Néstor, sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Así es, Pablo. Bueno, les decía, con las mismas dudas, los mismos interrogantes que la vez pasada, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ordenar el ataque a un bote supuestamente narco, supuestamente venezolano, según él. Dice que transportaba drogas en aguas internacionales que se dirigía a Estados Unidos, ¿no? Nadie se preguntó por qué, por ejemplo, si fuese así, no se persigue a ese barco. Estados Unidos tiene cómo hacerlo claramente, deja que llegue a la costa de Estados Unidos y ahí descomisa la mercadería y sobre todo atrapa a los que después van a distribuir la droga dentro de los Estados Unidos, que sería mucho mejor si realmente la intención fuese parar la distribución y el consumo de drogas en el propio país norteamericano. No sé, preguntas que uno se hace, ¿eh? Esta vez habrían muerto, siempre según Estados Unidos, 3 hombres a los que Trump calificó como terroristas y aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Faltaba menos que eso, ¿no? Si uno ve la foto, es un bote que estaba en el medio del Caribe, parecían 2 pescadores de acá del Paraná o del Uruguay, y que le cae algo, un misil se supone, y los hunde. O sea, difícil que hubiese salido un soldado herido de Estados Unidos. Leo lo que dijo Trump en su red Truth Social. Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque armado. En el primero mataron supuestamente a 11. Un segundo ataque armado contra carteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos en el área de... Esto también es interesante. En el área de responsabilidad del Comando Sur. En realidad son aguas internacionales. En la estrategia mundial de Estados Unidos sí, forma parte de la jurisdicción supuesta del Comando Sur, pero no son aguas de Estados Unidos ni de responsabilidad del Comando Sur, son aguas internacionales. Y sigue Trump, el ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados, no sé por quién, de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, un arma mortal que envenena a los estadounidenses, con destino a Estados Unidos. Estos carteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, etc. Bueno, la vez pasada mataron a 11, ahora otros 3. Y históricamente, digo, la práctica de Estados Unidos en caso de narcotráfico, para lo cual, insisto, siempre se culpa a otro, jamás haciéndose cargo de la toxicidad de su sociedad y de las mafias que hay dentro de Estados Unidos, que son las que distribuyen, siempre hasta ahora era interceptar las embarcaciones, detener a los tripulantes y descomisar la carga. Ahora directamente los matan sin pruebas, sin nombre, no se saben quiénes son. Y como se dijo aquí ya muchas veces, y lo dicen las Naciones Unidas, lo dicen informes de droga de la Unión Europea, no hay dato que justifique que Venezuela sea un actor importante en el narcotráfico. Es mínimo el tráfico de drogas que sale de Venezuela, comparado, por ejemplo, con Ecuador, comparado con Colombia, comparado con México, comparado incluso con Guatemala. Hay un informe de Naciones Unidas que leí la semana pasada. Guatemala, un país muchísimo más chico, es territorio de paso de droga mucho más grande que Venezuela. Se pide una recompensa por la cabeza de Maduro de $50 millones. Recordemos que cuando fue el 11 de septiembre de 2001, la recompensa que se pedía por Osama Bin Laden, supuesto autor intelectual de ese atentado, era de $25 millones. Por Maduro piden 50 millones. Por el que mató la semana pasada a este influencer que estaba hablando en un acto político de Estados Unidos, creo que están pidiendo 100.000 o pedían, bueno, ya lo atraparon al supuesto asesino, ¿no? Por Maduro piden 50 millones. Está claro que hay una ofensiva muy clara sobre un país rico, muy rico en petróleo, en reservas de petróleo, como es Venezuela, y que hay mucha preocupación en el país que preside Maduro porque la ofensiva es muy grande. Ahora llegaron nuevos aviones caza de Estados Unidos a Puerto Rico, también apuntando hacia Venezuela. Sabemos que en Venezuela se han alistado muchos milicianos y reservistas, y hablando con algunos periodistas que viven allá, que son venezolanos, no los que solemos hablar aquí nosotros al aire a veces, me dicen que hay una preocupación real en las Fuerzas Armadas bolivarianas, temiendo que haya un ataque a Venezuela. Así que la situación se complica. Ojalá sean estas bravuconadas de Trump, pero cada día que pasa escala un poco más esa tensión. ¿Hablaron las autoridades de Venezuela?
Sobre este atentado no escuché nada. El anterior sí, por supuesto, niegan que sea... O sea, no niegan la situación. Puede haber barcos que salen, como salen de acá de Rosario, insisto, como salen de Guayaquil, como salen de algún puerto de Chile. La droga circula en el mundo. Eso pero Venezuela hace un trabajo interno para evitarlo, pero en aguas internacionales no se sabe si ese barco, primero si era un barco real o si lo puso Estados Unidos, quién estaba ahí, qué nacionalidad tenían esas personas. Se habla de un cartel de los soles, cuyo jefe sería Maduro, que no aparece en ningún documento oficial de nada, salvo en la imaginación de Trump y en Wikipedia, no aparece en ningún otro lado. Entonces, la verdad que la tensión crece y hay preocupación, porque bueno, en un personaje como Trump, con una sociedad la propia de él, militarizada, como decíamos al principio del programa, y con ganas de armar algún lío en algún lado, la verdad que hay preocupación. Ojalá frene aquí, pero la escalada va aumentando cada día. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Tanto trabajar para los chicos, ¿cuáles son sus planes? No, yo no trabajo para chicos. ¿No trabaja para chicos? Trabajo para todo mundo. Sé que me ven muchos chicos, Ajá. pero mi programa lo hago para mí. Es decir, ¿qué me divertiría a mí como espectador? Y dejé de ser chico hace ya más de 6, 7 años. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no.
héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Oh? Lo contabas con su astucia. Que vuelvan las ideas. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. ¿Cuántos fusilados conocemos? Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 13 minutos, escuchamos a los Redonditos de Ricota. ¿Por qué, Luis Pablo? Y hablamos del si hubiera teatro... si hubiera que tener alguna razón. No, claro, de hecho no la vi originalmente, pero ahora la hay, porque hablando del teatro antidisturbios, veíamos unas imágenes recién de una supuesta simulación de prácticas antidisturbios organizada por el Ministerio de Seguridad, esto quiere decir Patricia Bullrich en persona. Casualmente, una práctica televisada, invitados los medios de comunicación para que la muestren, casualmente un día antes de la movilización de mañana, ¿no? La que se espera sea una gran movilización al Congreso mientras haya sesión adentro del Parlamento. Estaban presentes las distintas fuerzas de seguridad nacionales, la Gendarmería, la Policía Federal, en esa suerte de práctica, en esos ejercicios, lo poquito que pudimos ver. Pero la idea es otra, ¿no? No es ejercitar absolutamente nada, sino intimidar, nuevamente intimidar e intentar que la cantidad de gente que se movilice mañana sea algo menos. No creo que lo logren, por lo menos no lo van a lograr mostrando esta payasada. Ejercitar deben ejercitar, los llamativos que lo pasen por televisión, ¿no? Sí, todo muy llamativo y la elección del día sin dudas no es casualidad. En relación al presupuesto, alguna cosita para mencionar. Tiene varios apartados dedicados al tema educación. Ahora nos vamos a detener en particular a lo que hace a las universidades nacionales, pero déjame mencionar muy rápido, hay también recortes del 6% del Producto Bruto Interno para educación, puntualmente, me refiero a los niveles de enseñanza iniciales, primario y secundario. No voy a detallar cada uno de estos ítems, pero se deja de contemplar al 6% como un objetivo a alcanzar. Lo mismo, también se recorta un Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. Y en relación a la ciencia también hay una mención porque desaparece un objetivo que formaba parte de todos los presupuestos, que era la decisión de alcanzar hacia el año 2032, no es que hayamos llegado todavía, pero era un objetivo a alcanzar, la participación del 1% del Producto Bruto Interno en ciencia. Todo esto desaparece. Y en particular, en lo que tiene que ver con las universidades, hay una mención en la que se detiene incluso durante la cadena nacional del presidente Javier Milei, y es el anuncio de los 4,8 billones de pesos que anunció durante la cadena nacional que serían destinados a las universidades nacionales. Algo que queda absolutamente lejos de los 7,3 billones que están reclamando las distintas universidades. Esto es para funcionamiento y también para salarios. El Consejo Interuniversitario Nacional tuvo un reflejo muy rápido, muy poquito tiempo después del anuncio del presidente y de conocerse el presupuesto. Sacaron un comunicado, un muy duro comunicado en relación a esta parte fundamentalmente del presupuesto, donde explica
que los 4,8 billones de pesos anunciados por el gobierno nacional en realidad son apenas un parche, no llegan a cubrir absolutamente ninguna de las necesidades que tienen las universidades nacionales para funcionar. Estaba leyendo algunos posteos de Alejandro Álvarez, es el subsecretario de Políticas Universitarias. Que básicamente frente a planteos que hacen desde la Universidad de Buenos Aires, dicen que no hay gas para las calderas, que no hay aire acondicionado, que hay ascensores restringidos. Dice Alejandro Álvarez que las autoridades universitarias, es decir, los rectores, lo hacen para generar sensación de caos. Que no hay un solo pedido de ampliación de presupuesto que él tenga en su oficina que no haya sido atendido. Pidieron 33.000 millones, se les asignó exactamente lo que pidieron, hacen terrorismo mediático, dice el subsecretario de Políticas Universitarias. Respecto de algunos planteos, bueno, cito una nota del diario Clarín. Sí. Alejandro Álvarez viene haciendo una cuenta bastante extraña en todos estos días, no es de hoy, sino que en todos estos días viene haciendo una cuenta muy extraña en relación al dinero que supuestamente dio para las universidades de entrenamiento, sino también para el pago de los salarios. Recordemos los porcentajes a nivel nacional. A nivel nacional aproximadamente el 90% del presupuesto universitario es destinado para salarios. Y el 10%, que después varía en cada una de las universidades de cada lugar, después varía, y el 10% solamente para gastos de funcionamiento. El reclamo que vienen haciendo las universidades nacionales contempla el todo, contempla funcionamiento y contempla los salarios. Sin luz una universidad no puede funcionar. No, claro. Pero sin salarios muchísimo menos. Si no hay docentes para que dicten las clases, tampoco puede funcionar una universidad. Y no docentes, ¿no? Que están dentro del reclamo. Y no docentes también que están dentro del reclamo. En particular la Universidad de Buenos Aires, y esto le molestó a Alejandro Álvarez, como decías vos, el subsecretario de Políticas Universitarias, hizo un planteo explicando que va a cambiar los horarios de funcionamiento de los cursos ya asignados para intentar ahorrar luz y energía en términos generales. Es decir, va a correr las clases que se dictaban más a la noche para pasarlas a horario diurno y de esta manera ahorrar luz. Ahora, sería muy llamativo eventualmente, ¿no? Si el objetivo es el terrorismo mediático, porque se ponen de acuerdo todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales del país, que hasta donde yo sé no piensan lo mismo. No tienen la misma mirada sobre, ni siquiera te digo sobre el gobierno de Milei o el de Alberto Fernández o el de Macri, no tienen la misma mirada en términos de planes económicos. Hay algunos rectores tienen una mirada más liberal, otros rectores son, más progresistas, Por algunos supuesto, serán, es muy importante que aclares eso. Sí. Pero es muy llamativo porque se conspiraron todos pensando algo absolutamente distinto y coinciden en que los cuatrimestres, cada comienzo de cuatrimestre peligra el inicio. Es muy llamativo que eso efectivamente ocurra de esa manera. Bueno, mañana a las 5 de la tarde está convocada la movilización. De todas maneras, hay distintos sectores que van convocando desde mucho más temprano, algunos a las 2 de la tarde. Comentó Luis hace un rato nada más que la CGT sacó un documento e hizo una convocatoria formal para la movilización de mañana. También está claro que no es solo la comunidad universitaria, sino que son un montón de otros sectores que toman como punto de acumulación de enojo y de manifestación contra las políticas de Javier Milei la movilización originalmente convocada por las universidades. Pero mañana se trata el rechazo al veto tanto del financiamiento universitario como la emergencia en pediatría, ¿no? Eso es lo que se va a intentar. Y recordemos que están los jubilados como cada miércoles, bueno, ¿no? También están jubilados y jubiladas. Y también mañana se va a tratar, se va a interpelar a comisiones entre esas cosas para que le pongan, para que hagan hincapié en la interpelación a Karina Milei, a la secretaria general de la Presidencia. La Comisión Libre ya le dio un par de fechas, ¿no? Le dio 2 fechas concretas y la tercera le dijo, no se preocupe, nosotros nos acomodamos. Tengamos que ir donde tengamos que ir. Y eventualmente, si usted necesita que vayan al despacho un grupo de diputados y diputadas a tomarle la declaración, vamos igual. Bueno, veremos cómo se comporta el gobierno respecto de esto, qué pasa mañana en la calle y qué pasa mañana en el recinto. En un rato, si quieren, repasamos cuáles son los diputados y diputadas que están siendo observados en su comportamiento. Muy bien. Muy bueno eso, importante. Sobre todo pensando en cuáles son los gobernadores
a los que el gobierno intenta conquistar, ¿no? Intenta convencer de que tengan otra actitud. Nos vamos a las calles de Buenos Aires. Si no me equivoco, nos vamos a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Allí en la calle Puan, en Parque Chacabuco, está Fabián Waldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Efectivamente, Puan 482 aquí, en pleno barrio de Caballito. La calle está ocupada por bancos y una, dos, tres, cuatro, cinco clases en estos momentos se están dictando en la víspera de lo que será la jornada de mañana, con esta particularidad que se va a seguir dictando hasta las 8 de la noche en la jornada de hoy. Están pasando distintos dirigentes por aquí, tantos políticos, estaba hace un ratito acá Itay Hagman, como es del barrio. Itay Hagman es del barrio, vive ahí en Parque Chacabuco, sí. Sí, desde el barrio, sí. De alguna manera reflejando lo que es el estado de movilización, de alerta y movilización de la Universidad de Buenos Aires, en momentos en los cuales se aprestan de alguna manera a continuar las clases en una jornada que, como te dije, se va a extender hasta las 8 de la noche. Estamos aquí con el decano de la facultad. Gracias, Manetti, por atender a la 530. Bueno, en primer lugar, consultarte, recién estabas dictando una clase. Bueno, antes que nada, gracias por estar acompañándonos. Sabés que siempre vos nos acompañás en estas luchas. Sí, hoy estaba dictando aquí una clase más de las varias clases públicas que están dictando los profesores y profesoras de la facultad, con un apoyo total de la comunidad, de los estudiantes, de los no docentes. Digo, en esto que es una lucha que estamos llevando todos juntos, ¿no? Porque esto me parece que es lo importante. Estamos defendiendo la base de un Estado que es la educación y la salud. Y me parece que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Sin salud, sin educación, no existe la posibilidad de un Estado, no existe la posibilidad de pensarnos como nación. Esto es lo que nos hermana, ¿no? Fundamentalmente es esto. El gobierno volvió a reiterar, y ahora a través de Manuel Adorni en la conferencia de prensa, que no va a haber ningún tipo de peso más allá de lo que dijo aquel Javier Milei en su alocución en la cadena nacional, que ya desde el Consejo Interuniversitario Nacional salieron a responder en el sentido de esto que prácticamente no es nada, creo que representa algo así como un 15% en el aumento. Pero además no solamente que no hay aumento, sino que hay una serie de recortes que no están diciéndolo públicamente, con lo cual coloca una serie de números para hablar de la mejora que va a haber en salud, la mejora que va a haber en educación, la mejora que va a haber para jubilados, y realmente lo que nos está haciendo es mintiendo, porque además dice, todo esto va a ser posible de acuerdo a como ven los números, ya ahí lo está señalando, y realmente lo que estamos es frente a una situación de recorte y que no hay, y además señalemos esto, básicamente lo que él nos está diciendo es cómo le está respondiendo al Fondo Monetario Internacional. No les importa a nosotros, no les importa a la sociedad, no les importa aquello que estamos sufriendo, y digo, gran parte de la sociedad está sufriendo lo que significa este régimen. Y bueno, es importante por eso lo que hagan diputados el día de mañana. También entiendo que está queriendo comprar votos, y lo digo literalmente, está queriendo comprar votos, y nos preocupa lo que puede pasar con algunas provincias, con lo que son los representantes, diputados de esas provincias, que tengan en cuenta cuál es la demanda social, porque hay algo, están representando a la sociedad en su conjunto, y por favor, voten mañana bien. Que voten por el tema de salud, pero que voten también por el tema de la universidad. La universidad es para todos, es para todas, es uno de los grandes logros que nosotros tenemos en Argentina. Te escucha el decano Pablo. Hola Ricardo. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ricardo? Muchas gracias por este rato. Pues es que estábamos comentando recién, hoy Clarín publica una nota cuyo título es Recortes en la UBA, sin gas para las calderas, sin aire acondicionado y con ascensores restringidos. Y Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, toma esa nota y hace un posteo que dice lo siguiente: lo hacen las autoridades para generar sensación de caos, ni un solo pedido de ampliación de presupuesto hay en mi oficina sin pagar, pidieron 33.000 millones y se les asignó exactamente lo que pidieron, hacen terrorismo mediático. ¿Qué le respondes? Mira, que esto es una gran mentira. Nosotros, por ejemplo, para los gastos de funcionamiento de este año, que la Facultad de Filosofía y Letras le corresponde 342 millones para funcionar durante todo el año, solamente hemos recibido 71 millones. Pensá que ya estamos en el mes de septiembre, esto es una realidad concreta. ¿Sabés cómo estamos funcionando? Además estamos utilizando
recursos propios para seguir comprando los elementos básicos, digo, porque el servicio general necesita lavandina, detergente, después que hay que pagar los servicios. Nosotros estamos con las luces apagadas, solamente le estamos prendiendo en el momento en el cual se requiere para el funcionamiento de las aulas. Tenemos, a ver si entienden, no es solamente las aulas en donde se dictan clases, tenemos hospitales, tenemos centros de investigación, tenemos museos. Digo, es enorme el capital en términos de infraestructura que tienen las universidades nacionales, y ni que hablar la UBA. Es más, en el caso concreto de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, tiene 5 sedes. Tenemos la sede de Puan, el anexo Bonifacio. Tenemos un museo etnográfico de reconocimiento internacional que está en el casco histórico, en un museo histórico. Tenemos el edificio del 25 de Mayo, con los institutos de investigación, el Centro Cultural Pacurondo. Y tenemos además el Centro Interdisciplinario y el Museo Arqueológico de Tilcara, y digo, es enorme cuidar todo esto y resguardarlo, pero la situación fundamental hoy es la cuestión salarial. No es solamente que no funcionamos si no hay luz, no funcionamos si no tenemos trabajadores y trabajadoras que lo pueden hacer de manera digna. Están los carteles que dicen, sin sueldos dignos la UBA no funciona, es eso, es esto, están el 80% bajo el nivel de la línea de pobreza. Es terrible lo que estamos atravesando. Un ayudante de primera que se ha esmerado para terminar su carrera, muchos tienen título de posgrado, están cobrando, aquellos que no tienen antigüedad, 240.000 pesos, y aquellos que tienen antigüedad de 10 años, 410.000 pesos. Un profesor titular que accedió a su cargo a través de concursos, 1.400.000 pesos, esos son los valores que estamos hablando, y además no hay, se han recortado todo lo que tiene que ver con las políticas de investigación, hoy agencia no existe, el CONICET los recortes son enormes, y ni que hablar en el área de humanidades. Ricardo, viste que estamos en tiempos en los que, bueno, analizamos mucho la macro financiera, si dan los bonos, si dan los dólares, el anto de la banda, etcétera, etcétera, y suele hacerse esa pregunta, ¿no? Y si le sale bien. Y entonces yo te traslado a vos la pregunta, mirá si las cuentas le salen bien al gobierno en su afán de llegar con esos números financieros, eventualmente. Ahora, si le sale bien va a llegar con una sociedad destruida. Es decir, hoy lo que estamos atravesando es el hambre de la sociedad. Llegamos a una sociedad destruida. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay que seguir esperando? Yo no creo que le salga bien. Esta receta ya la conocemos. Además nos encontramos con frases que hemos escuchado en otro momento. Esto es imposible que salga bien. Llevamos 2 años de este gobierno y el nivel de destrucción que hay. Y no estoy hablando solamente del ámbito de la universidad. Estoy hablando de lo que ocurre con la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina, ¿no? Ricardo, gracias como siempre, un enorme abrazo. Y estábamos recién repasando tu entrega del honoris causa, Charlie. Que ¿Cómo está te va, Radice. Ricardo? Gaby Radice te saluda. Estábamos recordando... Ay, cómo te quiero, Yo Radice, también. cómo te quiero. Tanto, Hace querido. años que nos conocemos y Bueno, y la emoción cuántas cosas hicimos juntos. La emoción de todo lo que se vive ahí en Puan, pero también qué cosa tremenda la película, ¿no? De María Alche y Benjamín Neistat, qué premonitoria, qué tremendo. Es que sí, esa película ha quedado como un referente histórico, nos representa. Yo me acuerdo cuando se comenzó a filmar, aparecía como una historia distópica, con cierta mirada irónica sobre el mundo de los Puaner, y luego la película se terminó, es un referente de esta época, y nosotros nos sentimos absolutamente hermanados con Benjamín, con María, con los productores, con todo el equipo. Realmente, digo, hoy estamos acá, en la calle, ¿no? Y nos preocupa que si mañana no sale, si esto no se aprueba, yo creo que vamos a tener las facultades cerradas. Es terrible en un país tener sus facultades cerradas, pero es la única medida que podemos llevar adelante. Las facultades tienen que cerrar si no se aprueba. Esta es la demostración de que hay un Estado que no le importa la educación. Qué fuerte eso. Muy fuerte, Ricardo. Sí. ¿Qué significaría eso en concreto? Sí, cerrar por decisión. Es que no podemos, no se puede seguir funcionando. ¿Cómo van a seguir funcionando? Los trabajadores no pueden seguir viniendo. No se puede seguir. Lo único camino que nos queda y tienen que entender es que entonces el Estado, ¿qué va a decir cuando tiene sus facultades cerradas, cuando tiene sus universidades cerradas? Si no quiere oírnos, no quiere oír. Mañana creo que vamos a hacer una multitud, pero si no oye esto, creo que ese es el único camino que nos queda. Ricardo, abrazo grande. Gracias, abrazo. Está Ricardo, muy Fabi. amable. Bueno, para contarle a Gabriela que estaba dando una clase antes, justamente Magnetti, sobre cine nacional. Claro. La estuvo brindando aquí hasta unos minutos antes que ustedes llegaran. Aquí al costado mío están dando una de literatura, estaban dando del Matadero hace un ratito Pablo. También hay, bueno, trabajadores, por supuesto, de
de APUBA en esta jornada, que entiendo que me gustaría concentrar una sola pregunta, voy a hacer a una dirigente aquí en la facultad, porque quiero saber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre era? Isabel González. Isabel, una pregunta nada más. Supongamos que mañana se confirma el apoyo al veto por parte de los héroes. Sí. ¿Qué mirada tenés de lo que puedan hacer los estudiantes a partir de ese momento? Y los estudiantes vamos a una instancia de liberación en todo el país. El jueves en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos una nueva asamblea y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que dejen de ajustar nuestra educación y que nuestras facultades tengan que cerrar o seguir vaciándose. Por lo cual no está descartado que se tomen facultades en el país o que se tomen otras cosas que consideremos necesarias. Gracias, muy amable. Bueno, me parecía por lo menos tener la voz de una representante estudiantil como para cerrar la nota en un contexto realmente de mucha fervor y mucha actividad y mucha participación en estas clases. Hay que recalcarlo porque hay muchos alumnos asistiendo a cada una de las clases que dan los docentes. Excelente trabajo, Fabi. Te cuento que además estamos repasando algunas de las imágenes de las clases públicas allí en la calle, en Caballito, Parque Chacabuco, ahí en la calle Puan. Un gran abrazo, Fabi, gran trabajo. Abrazo, hasta luego. Bueno, qué fuerte lo de Mainetti, ¿no? Sobre el final, a partir de la pregunta de Gaby. Sí, porque hay algo de parte del gobierno nacional que recordémoslo, perdón, sí, ¿no? Dale. Dice, la que queda, si mañana no sale, hay que cerrar las facultades. Así que evidentemente van a proponer, los rectores o los decanos van a proponer el cierre de las facultades como medida de fuerza. Es que es extorsivo lo que hace el gobierno nacional. Apela a que, bueno, los docentes y no docentes también, vos los recordabas recién, docentes y no docentes, para que las universidades no cierren sus puertas, terminan laburando gratis. Claro, 240.000 terminan pesos. laburando gratis. Y entonces, bueno, eso tiene un límite. Y bueno, no se puede, lamentamos mucho, pero no se puede funcionar así. Es una forma de plantearlo. Me parece que sería, si efectivamente se toma esa decisión. Ricardo Manetti o si está conversado, no lo tengo. En caso de la Universidad de Buenos Aires, eso es una resolución que solamente puede tomar el Consejo Superior, que me imagino que lo discutirá. Alguien hará esa propuesta y después cada una de las facultades sí puede tomar una resolución en ese sentido. Bueno, les comento otra cosa que estaba leyendo por acá. Si llegamos a reconectar con algún otro rector, lo podemos hablar. Parisini, alias el Gordo Dan, dice: si sos alumno de la facultad y tu profesor te obliga a ir a la marcha a protestar contra mi ley en contra de tu voluntad, amenazándote con ponerte ausente o cualquier otra artimaña que su posición de poder le permita, escribime por DM y los exponemos. Garantizo anonimato. ¿Pero eso en qué mundo vive? Eso no existe. Explica, Luispa, porque no sé si... No existe. ¿Cómo un profesor va a obligar a un alumno a ir a una marcha? ¿De qué manera obligaría un profesor a un alumno a ir a una marcha? Dice, profesor. Con ponerte ausente o cualquier otra artimaña que su posición de poder le permite. No tiene nada que ver con la realidad. No sé si el Gordo Dan, supongo que sí, porque dicen que es profesional, que el Gordo Dan pisó alguna facultad en algún momento. No sé qué habrá visto él, pero no existe. No es la dinámica. No existe en ningún lado. Está en línea Franco Bartolacci, es rector de la Universidad Nacional de Rosario. Franco, Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias, Franco, por atendernos. Bueno, ¿cómo se están preparando para la jornada de mañana? Bueno, estamos trabajando por un lado con los legisladores nacionales, tratando de confirmar a quienes acompañaron la ley para que hagan lo propio mañana y a compartir diagnósticos con quienes tienen dudas, inquietudes, para que puedan definir su posición con mejor información. Estamos en una situación muy delicada en el sistema universitario y de verdad hace falta una ley de financiamiento que pueda resolver los problemas estructurales más urgentes. Y eso es lo que está en juego mañana, la posibilidad de llegar a fin de año con cierta normalidad en el desarrollo de nuestras actividades. Y Franco, ¿cómo va ese tanteo de los que votaron afirmativamente? ¿Cómo va ese repaso de diputados y diputadas? ¿Es positivo o estás preocupado? Yo creo que estamos en una buena situación. Ya la aprobación de la ley puso en evidencia un acompañamiento de una mayoría muy holgada, mucho más que el año pasado, y eso por supuesto nos generó expectativas, esperanza de que poder sostenerla frente al veto del presidente de la Nación.
y creo que hay condiciones para que eso suceda mañana. Por supuesto que con mucha responsabilidad y seriedad vamos a seguir trabajando hasta el último momento con todos los legisladores para que puedan tomar la mejor decisión. Recordar que no hay ni en el Garrahan ni en las universidades un problema para el país. Y llegamos a un punto donde en verdad está en riesgo la posibilidad de que la universidad pública siga funcionando. Vos me has escuchado muchas veces tener mucha mesura en las declaraciones. Evito palabras altisonantes o alarmistas, pero estamos en un punto donde realmente la situación es muy delicada. Te podría dar muchos ejemplos para clarificar, pero hay uno que a mi juicio es contundente. Casi el 70% de la docencia universitaria hoy está percibiendo un salario que va entre los 200.000 y los 600.000 pesos por mes. Entonces nadie en su sano juicio puede decir que está bien que quienes tienen la responsabilidad de formar a los futuros profesionales del país tienen que percibir ese salario. Y eso hay que corregirlo, y la corrección viene con este proyecto de ley. ¿Qué tal, Franco? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte por el clima allí en la Universidad de Rosario, no solo de los docentes y no docentes, sino también de los estudiantes. Se viene hablando mucho de los jóvenes, de las decisiones a la hora del voto de los jóvenes. ¿Qué grado de compromiso estás viendo? ¿Qué está pasando en las aulas con los estudiantes? Yo lo veo muy comprometidos. Va a ser muy masiva la manifestación en Rosario, va a ser muy masiva la manifestación en la ciudad de Buenos Aires, y lo va a hacer a lo largo y a lo ancho de todo el país, y entre otras cosas por el acompañamiento de la sociedad argentina, mucha gente que tiene que ver con la comunidad universitaria, mucha gente que no, pero que cree en la universidad pública, y fundamentalmente por el protagonismo de los estudiantes. Yo no soy de los que cree que los estudiantes son el futuro. Creo que esa es una concesión que las generaciones que fracasamos les hacemos a los estudiantes y a los jóvenes para no darles de nuevo en el presente el lugar que necesitamos que tenga. Ojalá los escuchemos un poco más y un poco mejor. Seguramente no estaríamos atravesando alguna de las cosas que estamos atravesando. Franco, recién hablamos con Ricardo Manetti, el rector de la Facultad de Filosofía y Letras, el decano, perdón, de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA. Y él decía, bueno, un poco en línea con lo que vos nos decías antes, que no solés hacer declaraciones altisonantes ni nada. Pero él decía, mirá, si mañana no sale, nuestra propuesta es cerrar la universidad porque así no se puede seguir. Y va a llegar el punto donde no va a quedar margen más que para eso. A ver, para que tengan una idea, hace 3 años del presupuesto operativo, es decir, de lo que recibimos por fuera del pago de salarios, afectábamos un 10% al pago de servicios básicos, luz, agua, gas, seguridad. El año pasado pasamos a afectar casi el 30%. Hoy estamos en el 50%, un poco más, al menos en el caso de la Universidad Nacional de Rosario, pero es más o menos igual en todo el sistema universitario. Bueno, va a llegar un punto donde no hay manera de seguir con esas condiciones. Y esto lo estamos diciendo con mucha responsabilidad. Hace 2 años que advertimos el estado de situación y no encontramos una respuesta. Y lo advertimos de manera insistente, aun cuando nos decían otra vez con el problema universitario, porque precisamente no queríamos llegar a este estado de cosas. Bueno, acá estamos, frente al veto a una ley absolutamente razonable que no compromete fiscalmente al Estado y que soluciona el problema, y ante una propuesta de presupuesto 2026 que solo profundiza y agrava el desfinanciamiento que estamos atravesando ahora. Bueno, si no hay una respuesta en el Congreso, el escenario va a ser muy oscuro. Franco, la última, dice Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, perdón por la cita ilustre, que hay, bueno, dice, si hay en tu facultad un profesor que te esté obligando a concurrir a la marcha, avísame y lo exponemos. ¿Se da esa situación? ¿Cómo es eso en hacia dentro de la universidad o desconoce lo que pasa en la comunidad universitaria? Pero no tiene ni idea, Pablo, lo que pasa en la universidad pública. Es como, hay que ser serios, ¿no? La verdad que discutir con personajes de esas características, estamos naturalizando que gente escondida detrás de una cuenta diga barbaridades de cualquiera, agravie a todo el mundo, insulte de la manera más baja. La verdad que hay que ser serios, porque el problema que tenemos es muy delicado.
y no conocen lo que es la universidad pública. De la misma manera, cuando dicen que esa doctrina es todo lo contrario. La universidad pública en su fisonomía nace en contra del adoctrinamiento, a favor de la libertad de ideas, de la circulación del pensamiento. Pero bueno, es muy difícil discutir con gente que lo único que pretende es socavar la legitimidad del sistema universitario para justificar con ese desprestigio el desfinanciamiento. No tenga ninguna duda que cada afirmación que hacen persiguen ese objetivo. No hay una voluntad de mejorar lo que pasa en las universidades. Yo te puedo hacer un listado de todas las cosas que tenemos que corregir y todas las que venimos haciendo para dar cuenta de esos desafíos. Acá no hay ninguna voluntad, ni en los titulares, ni en las autoridades nacionales, no hay una sola idea de política de educación superior. La única política es el ajuste y el desfinanciamiento, porque en el fondo no creen que el Estado tenga que destinar recursos a la universidad pública y a la producción científica nacional. Y ese es el punto que hay que debatir, no es un punto más o un punto menos de presupuesto, Es qué hacemos con este sistema que construyó la sociedad argentina, que de Sarmiento para acá hizo de la educación pública su bandera por la que somos reconocidos en el mundo y que tenemos que custodiar porque es de las cosas que funciona bien en el país. ¿A qué hora y dónde es mañana en Rosario la convocatoria, Franco? En Rosario vamos a concentrar a las 16 en Plaza San Martín y vamos a caminar hasta Puerto Joven y ahí va a ser el acto central a las 17:30, y en la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria es a partir de las 16 en la Plaza de los Congresos y a las 17:30 va a ser el acto central frente al Congreso Nacional para pedirle a los legisladores, sobre todo a los que se formaron en la universidad pública, que cuando tengan que levantar la mano piensen que en esa decisión está en juego que las generaciones que vengan tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvieron ellos. Gracias, Franco, por este rato. Un gran abrazo. A ustedes, un abrazo. Franco Bartolacci es el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Es radical. Es radical. Es de la Unión Cívica Radical. Muy cercano, o de origen radical, es muy cercano a Pablo Habkin, el actual intendente de Rosario, formado en la universidad pública. Seguramente, esto no lo sé, pero seguramente militó en la Franja Morada de joven. No es un kirchnerista. Claro, por eso Claro. Hay quien dice en Rosario que Bartolacci es el más peronista de los radicales, pero aún así es el rector de la segunda, la tercera universidad pública más grande de la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, y otra vez la idea de, mirá, no sé si mañana se cae y cerramos la universidad, pero no va a quedar otro remedio, dice, ¿no? Apoyando lo que decía Ricardo Manetti, el decano de Filosofía y Letras. La escena es así de grave. Me gustó cuando dijo dos cosas. Primero, una más chiquita: estamos naturalizando que gente escondida atrás de una cuenta en X se meta en la discusión. Me voy a hacer una remera con esa frase, diga. Sin duda. Y lo segundo, dice, no es un problema de un punto más del presupuesto. A esta altura es, ¿qué hacemos con la universidad pública en la Argentina? ¿No? También es interesante para pensar que no se soluciona con una promesa de un puntito. A ver, repensemos un poco el esquema de desarrollo de un país. 5:44. Somos Radio. AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionescicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante,
con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM 530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Mientras terminamos las entrevistas con el rector de la Universidad de Rosario, con el decano de Filosofía y Letras, estaban pasando por la puerta de la radio cientos y cientos de pibes y pibas movilizados. Miren, estamos compartiendo en nuestra señal de YouTube algún videíto mientras pasaban por la esquina de la radio. Insisto, son pibes y pibas que están marchando porque hoy se cumplen 49 años de la Noche de los Lápices.
16 de septiembre del 76 secuestraron y luego asesinaron a un grupo de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata. De los secuestrados en aquellos operativos, Claudio de Hacha, María Clara Giochini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racedo y Horacio Ungaro integran la lista de los y las 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Emilce Moller, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda lograron recuperar la libertad después de ser pasados al Poder Ejecutivo Nacional. En marzo del año pasado, en marzo de 2024, terminó el juicio oral y público en el que se condenó a los responsables. Y Mariano Randazzo preparó para estos 49 años de la Noche de los Lápices este homenaje. Tiene la palabra la compañera Falcone. Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla e ir al frente? Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Una de las primeras medidas que toma la dictadura es suspender el boleto estudiantil, en su clara política antipopular, y los estudiantes secundarios de todo el país se movilizan, y es ahí donde los servicios de inteligencia comienzan a fichar a los estudiantes comprometidos. Allanan mi casa, tiran a toda mi familia al piso, hay robo, me preguntan el nombre, ni me llevan, ya en ese momento vendado y atado. Las preguntas que nos hacían en los interrogatorios giraba todo en torno al boleto escolar secundario, a nuestra actividad en el boleto escolar secundario, a nuestra actividad en los centros de estudiantes. Mi nombre es Emilce Moller, soy ex detenida desaparecida de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Seguía siendo buena alumna y más de una vez los profesores me decían, pero Moller, ¿para qué se mete en esas cosas siendo tan buena alumna? Porque yo le decía yo, porque soy buena alumna, porque no lo hago para perder las horas, sino porque estoy convencida de que estas cosas se tienen que hacer. La tensión que me daba la tortura, ¿no? Sentí la picana eléctrica por todas las partes del cuerpo, yo cerraba la mano. Yo estaba atado con alambre, así que me iba cortando y me decían de que si quería hablar, que abra la mano. Yo la abría cada instante, pero no decía nada. Cuando me interrumpían, yo les pedía de que me dejen. Entonces uno de ellos dijo de que yo estaba jugando, entonces ahí es cuando yo, dentro de todo el dolor que sentía, ¿no? Ya había olor a carne quemada, siento un tirón, pero en ese momento no entendí qué era. Después cuando voy a la celda y me dejan, yo sentía un pinchazo en el pie, me toco y me habían arrancado 2 uñas, ¿no? ¿Cuál era el crimen que te imputaba? A una nena de 17 años. Justamente era la militancia. Pegar carteles como uno pegaba abajo la dictadura era un desafío que costó la vida a tantos compañeros. De las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Ellos sabían por qué venían, se llevaron los mejores. Los que a veces contamos las historias, no fuimos tan buenos como ellos. No digo, se llevaron los mejores, ¿no? ...49 años de la Noche de los Lápices, homenaje que produjo Mariano Randazzo para nosotros, para nuestra audiencia. Y ahí están los pibes y las pibas movilizándose en este mismo momento, en la previa de una movilización aún más impactante, o parte de la misma, podríamos decir, que se va a dar mañana en defensa también de la educación pública. Tremendo escuchar los testimonios de quienes sobrevivieron y, perdón Luispa, lo menciono, pero me quedé colgado con el mismo testimonio de uno de los jóvenes ya adultos, ¿no? Pero que relataba
lo que había vivido, decía, bueno, se llevaron a los mejores. Y decíamos, bueno, que difícil quedarse con esa idea, pero al mismo tiempo todo lo que produjo en función de los tiempos que vinieron ese terrorismo de Estado, ¿no? En la cantidad de bancos vacíos, de debates inconclusos, de palabras que faltan, de protagonismos en las militancias, en fin, acá estamos. Y en este mismo momento, insisto, pibas y pibes de esas mismas edades, de colegios secundarios, marchando, movilizándose por lo que creen que es justo y honrando esa militancia. Y mañana se completará con esa marcha por la universidad pública en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, pero en todo el país, en cada plaza importante. 5 de la tarde, 57 minutos. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, nos estamos despidiendo, estamos cerrando ya el programa, no sin contarles que hoy hay noche de copa. Entre tanto, la pelotita sigue girando. Mirá, a las 7 de la tarde hay un partidón. Vélez frente a Racing, estamos hablando de Copa Libertadores, cuartos de final, y por Sudamericana, Lanús y Fluminense, 9:30 de la noche. Qué lindos partidos, ¿no? Sobre Muy todo, lindo. insisto, el de Vélez y el de Racing. Y se empezó a jugar la Champions League, además, estamos en la fase de grupos, Nicolás Cava, te aviso. El Real Madrid ya está por terminar, con uno menos le está ganando de local 2-1 al Olympique de Marsella, 2 goles de Mbappé, pero fue titular Mastantuono en el Real hoy. Y el partidazo que protagonizaron Juventus y Borussia Dortmund, 4-4, terminó ese partido, bueno, ahí para todos los gustos también. ¿Qué nos quedó? Mañana hablaremos de algún estreno, Gaby, ¿no? No sí, sé, porque bueno, tendremos un miércoles muy particular. Sí, seguramente. Mañana no, en la semana hablaremos de uno de los estrenos que tiene a 3 de mis actrices favoritas, que empezaron desde anoche a hacer Las Hijas en el Maipo: Pilar Gamboa, Soledad Villamil, Julieta Díaz. Nada, estuve ayer y después lo contamos en la semana. Las Hijas. Seguramente. Las Hijas, Muy sí. bien. Néstor nos había quedado, aunque sea. Nos quedó eso, pero bueno, no importa. Sheinbaum. Pero lo comenta anoche, hubo un discurso espectacular de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Invito a los oyentes que lo busquen, dura poquito, es el grito de la independencia o el grito de Dolores. Es la primera vez que una presidenta mujer lo dice en un balcón frente a un zócalo colmado, y cada presidente elige antes de decir que viva México, que otros vivas, ¿no? Escúchenlo porque es tremendo, y en un momento como el que vivimos nosotros, tener una presidenta tan patriota como Claudia Sheinbaum es importante escucharla. ¿Cuánto dura el audio? ¿Un minuto? Son y 57, 58. Ponelo, dale, ponelo. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Quirón! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! Bien, allí Claudia Sheinbaum en el Zócalo frente a multitudes, ¿no? Sí, habló de las migrantes, de las mujeres, es para escucharlo, que si pueden háganlo. Muy Cada grito de Dolores, que es, pues,
el Día de México es muy importante para los mexicanos y con esta presidenta más aún. Te saboteó el último minuto, Sí, Néstor. terrible. Pero... Yo no último pedí minuto el audio, mete el audio lo audio. pidió Bueno, el jefe. mañana hablamos de la paritaria de camioneros porque hizo y hace mucho ruido, sobre todo en este contexto. Bueno, nos vamos, quédense porque Andrea recuperó para la vuelta completa con todo su equipo a continuación en la 530. Nos reencontramos mañana en una jornada muy especial. Les voy a decir la verdad. Vamos a hacer el programa, vamos a estar acá en la cobertura, lo que nos corresponde. Pero a que no saben dónde nos gustaría estar. Vamos a estar acá, por supuesto, para compartir con ustedes. Si por alguna razón no se pueden movilizar, por alguna de esas cosas, aquí estamos y estaremos siempre para transmitirlo y para compartirlo. Con el cuerpo aquí y con el alma y el espíritu en todos esos lugares donde nos encontramos con hermanos y hermanas para seguir construyendo la dignidad de esta comunidad hermosa que se llama Argentina. Hasta mañana, chau.